¿Cómo es posible que una RTX 5070 Ti salga en 1.120 euros? Es increíble que una RTX 5080 cueste más de $2.000. Así hay muchos casos, pero déjame decirte algo. Ya basta de creer. Debemos dejar de creer en publicidad y lo que dicen las empresas, sea cual sea. Tanto AMD, Nvidia e Intel lo han hecho en muchas ocasiones y nosotros como ovejas salimos a comprar sus productos. Sí, y es que somos responsables de esto que estamos viviendo, por eso aguanta que te diré una opinión dura y difícil de digerir sobre esta actualidad. Comencemos con los precios y veamos lo que dijo Nvidia en su presentación del CES este pasado 6 de enero. Probablemente cuando este video llegue a ustedes la RTX 5070 ya habrá llegado al mercado, pero de igual manera va a suceder lo mismo. Mira, la 5070 Ti fue anunciada en su ensamble más económico a $750, por lo que si revisamos Amazon no hay ninguna por el momento, y lo que podemos encontrar es ensambles con esa gráfica a la venta que a más de $2.000 ya es demasiado para un consumidor. Es más, nos topamos con la RTX 5080 a $2.115, que definitivamente es una barbaridad, recordando que esta misma fue presentada a $1.000 en su ensamble más económico, lo que me hace pensar qué está pasando en el mundo. ¿Es justo todo esto para nosotros como comunidad? Pues déjame saber tu opinión mientras continúo, y también déjame un like. Si bien yendo a Newegg, que es otra tienda en Estados Unidos, veremos la 5070 Ti a precio base, pero sucede que no hay nada de stock. Sin embargo, hay ensambles de PC con la gráfica por $2.000 o más, donde bueno, ya esto se puede catalogar como un paper launch. ¿Nani? Un término que en traducción básica es lanzamiento de papel, porque si ponemos el contexto, el hecho de que hasta Gamer Nexus haya dedicado un video a esto es para declarar que el caos está llegando a un punto donde la misma gente no quiere esperar y es capaz de a veces pagar sobre precios absurdos que llegan por sobre los $1.500, pero sin dejar atrás a los que te ven la cara de pendejo para venderla en 500, siendo que es estafa clara. Pero no solo eso, sino que son $500 más 900 de envío. Tú me dices en comentarios. Es más, viendo el otro lado del chart, en España, vamos a PC Componentes para chequear por encima y nos damos cuenta que solo hay PCs ensambladas con la gráfica que buscamos por €2.400 en adelante, lo que ya es una alerta de la situación. Pero claro, tenemos una que es la de Zotac a €1.120, que se me hace demasiado cara y un precio que se va de las manos. Recordemos el término de Gamer Nexus, que es Paper Launch. O sea, estamos viviendo un lanzamiento en el papel, como ya otros youtubers más grandes y medios están reseñando. Es más, no soy el que lo inventa, ni tampoco el que lo dije primero. Rincón de Varo, Torotocho, medios como Chapuzas y más allá están dando a entender lo mismo. Este lanzamiento es un caos y no entra en temas de fracaso, porque si bien hay caída en acciones por parte de Nvidia, eso no está afectando para nada a la empresa más allá del siguiente punto. Las noticias han estado dejando claro que hay un problema entre manos dentro de la empresa, pues ya habíamos conocido el tema de la 5090 y 5070 Ti con ROP faltantes. En resumen, si no sabes qué es, te lo explico. Los ROP son las unidades que se encargan del rasterizado en las tarjetas gráficas y en la 5090, como su hermano la 70 Ti, se habían detectado un 0,5% de tarjetas que poseían un módulo menos de estos, lo que equivale a perder 8 ROP, que se han visto ya en noticias propiamente ya dichas por canales de habla hispana, pero pues Videocards reseña que hay unidades de la 5080 que también poseen ese problema. Pues en resumen, y mira la pantalla lo que dicen. Sin embargo, basado en nueva información del usuario de Reddit, Gingera, la RTX 5080 podría tener el mismo problema, al menos según la captura de GPU-Z, el mismo software que trae a la luz el primer reporte por Tech Power Up, una gráfica que muestra 104 ROP y no 112. De todas maneras, si quieres leer más esta información, te dejo el enlace aquí abajo, pero estás viendo cómo se ha traducido al menos en un 5% menos de rendimiento al que pagas, lo cual nos regresa al punto del precio. ¿Es justo? Piensa por un momento, si tal vez ese 5% sea bajo, sí, pero imagínate que ese 5% es la diferencia de jugar a 60 FPS y te toca conformarte con jugar a 50 FPS por ese pequeño tema. Así que imagínalo y piénsalo. En un momento hablamos sobre algunas de las capturas de la RTX 5070, pero sigamos a otro punto. Fíjate algo, en este punto pongamos un ejemplo básico y simple de un setup de la gama media para dar contexto, ya que no han salido aún de la serie 60 de Nvidia. Así que tú me estarás acompañando a elegir cientos componentes en Amazon, donde si bien me vuelvo loco, elijo de manera rápida, pues procesador más placa, luego M2 de 1 tera, sumamos una fuente de 750 watts, gabinete que sea decente y bueno, es allí en donde me detengo. Fíjate que hay $507, pero falta una gráfica y es donde aquí todos se deberían quedar con calma viendo la pantalla, porque la 5070 Ti que busqué no encuentro. Pero la mayoría de las gráficas están a un sobreprecio tan grande que volvemos a caer al perro arrepentido. Precios de $1.500 para una 5070 Ti que no tiene stock, donde me hago la pregunta, ¿qué está pasando?
pues es fácil de entender. No hay suficientes gráficas, a pesar de que la misma Nvidia sabía sobre su hype, lo cual es preocupante. Porque ¿cómo podría ser posible una 5080 en $2000, 4060 Ti en $700? ¿Qué? No te miento, si quieres revísalo tú mismo luego de salir de este video. O si quieres, algo peor, una RTX 4070 Ti Super a $1640. El panorama del PC Gaming está cambiando. Y gracias a la cantidad de fanboys, o hasta nosotros mismos, las empresas han estado haciendo de las suyas para aprovecharse. AMD este 28 de febrero hizo el anuncio de su nueva generación. Y bueno, ¿qué podemos decir? Todo eso se deberá analizar en un video aparte. Por lo que hay que mantener la simpleza. Armarte un PC gamer se hace caro si apuestas por las nuevas generaciones. Y peor si te toca sí o sí una gráfica de Nvidia, porque no solo juegas sino que trabajas con la misma GPU. Así que leo de sus comentarios, porque bueno, si bien hay muchas cosas malas, mira, hay que buscar por lo menos un lado positivo. Pues ya tenemos una información sobre el rendimiento de las RTX 5070. Según el medio de VideoCars, las pruebas de Vulkan y OpenCL arrojaron que es un 20% más lenta que la 5070 Ti, cosa que no te debe sorprender, pero claro, estarás viendo en pantalla los resultados de las pruebas. También tengo la de Geekbench 6 que tienes allí para que puedas apreciar los resultados, donde el mismo medio reseña que parece que la 9070 XT de AMD es más lenta que la 5070. Sin embargo, recuerda que aún no hay drivers oficiales, así que dime tú, ¿esperas stock? Porque ya visto, lo que existe es mejor no tener esperanzas. Es momento de ser objetivos. ¿Quieres una gráfica? Espérate, no tienes por qué salir día 1 a comprar la nueva generación. Aguanta y dale espacio al mercado que se estabilice. Estamos viviendo una situación donde parece que hay prioridades y esas son el dinero. Porque si lograste comprar una 5070 Ti a precio base y luego la revendes a $1500, si alguien te paga, verás como sin hacer mucho esfuerzo te haces con un extra, pero eso solo genera inflación y especulación. Como sociedad somos capaces de dar mensajes en contra de las empresas, ya que si nadie compra sus productos estarán obligados a bajar de precio, pero caso contrario, tienen todo el derecho de subirlos porque la gente igual los pagará. Desde este servidor quiero darte a entender que no todos somos responsables, pero lo seremos. Siempre hay que tener en cuenta la vieja frase del colegio: por uno pagan todos. Sea el resultado que sea con esta nueva generación, no hay de qué preocuparse. El DLSS 4 es solo una razón para pasar de una serie 40 a una serie 50. No veo más allá razones para actualizar. Estamos viviendo lo mismo de la pasada generación y la historia se repite. Lo que significa que si esperas, tendrás la oportunidad de hacer con una buena opción a precio acorde. No lo dudes, ya lo viviste si es así, y si no, tenlo en cuenta. TOV, PC Gamer Venezuela te lo dice, desde el lugar donde están las cosas más rudas, pero no imposible. Gracias por llegar hasta el final. Recuerda que tu apoyo es importante, pero si quieres saber cómo armar una PC Gamer, tengo una serie de videos para que lo hagas. También puedes ser parte del grupo de WhatsApp, así que adiós, nos veremos en un próximo video.